Tienen que quiero saber cómo hacía para no ver las pantallas sin video. Acá. Así veo menos pantallitas y no me veo a mí. No me veo a mí. Si tienen la opción, recomendación de cuando estén en una clase apagar su video, o sea, no verse a ustedes, cambia todo. Cambia todo. Te concentras más en la clase porque si no es una especie de espejo en el cual estás todo el tiempo como y a ver qué se ve, como la posición, qué sé yo, y termino todo contracturado. Así que recomiendo para el resto de las clases. Buenas noches a todos. Me dicen ahí. Acuérdense que no leo. Eduardo está en proceso de mudanza. Eso me hace acordar una cosa. Alguien, no importa quién, me mandó el otro día un certificado de médico porque tuvo un problema familiar. Siento muchísimo lo que le pasó, pero no me manden nunca un certificado médico. Yo creo que lo dije a la primera clase, pero lo repito ahora. Jamás me manden un certificado médico de nada. Si tienen que justificar algo porque no entregaron, no pudieron, me lo dicen y punto. Lo doy por válido, lo doy por creído. No necesito no creerles que tengan que mostrarme un papel. Me dicen, se me incendió la casa ayer, se les incendió la casa ayer. Lo siento mucho, no hace falta la foto de la casa en llamas ni el certificado médico. Está todo bien. Así que sálvennos de ese tipo de papeles. Bueno, antes de meternos en clase, confirmo las fechas. La semana que viene se la dedicamos a Maquiavelo, las dos clases, lunes y jueves. Y el lunes 3 y jueves 6, Maquiavelo. El jueves 6 terminamos la parte teórica de esta primera parte de la materia. Y hacemos la otra semana, el 10 y el 13, clases de repaso. Clases de repaso, 10 y 13, lo dividimos en dos. Y del mismo modo dividimos en dos fechas el parcial, el 17 y el 20. Después lo hacemos al azar eso. Lo hacemos al azar, mitad un día, mitad el otro. Y después quien quiera cambiarse un día al otro, empiezan a negociar entre ustedes. Mientras quede más o menos equilibrado, mitad un día, mitad el otro, a mí me da exactamente lo mismo. Como los parciales son orales y vamos tomando uno por uno para que no se hagan tan largos, vamos a arrancar igual un rato antes, quienes puedan arrancar antes, arrancamos antes, y así no terminamos tan tarde. Las jornadas de parciales en época, ¿cómo se le dice ahora? Normal, común, estándar. Eran jornadas extenuantes, muy divertidas para nosotros, por eso estamos escuchándolos a ustedes decir cosas interesantes, algunos. Mientras tomamos café y comemos cosas. Terminamos así medio asqueados de la cantidad de porquería que comemos, pero un parcial normal arranca a las 6 de la tarde y jornadas de parciales que han terminado a las 12, 1, ya la facultad está cerrada, nos tienen que abrir las puertas de la facultad, todo eso. Como esto es más arduo, porque igual está recontra ya con Pauli el año pasado, está manejado a la perfección. Hay sala de espera en un Zoom, los profesores estamos en distintas salas y ustedes van pasando. Ahora ni van a notar que hay una pandemia mundial y muerte y destrucción alrededor, es como si nada. Pero para que no sea tan largo en el tiempo, porque se hace un poco más lento, lo hacemos el 17, lunes 17 y jueves 20. Y además, el 24 es feriado, así que ya arrancamos la segunda parte el 27 de mayo. ¿Está? Repito rápido, lunes 3 y jueves 6, las dos últimas clases de esta primera parte. El 10 y el 13 repaso, pónganse fecha de 10 para entregar el trabajo. Fecha del 10 para entregar el trabajo. 10 y 13 repaso, 17 y 20 parcial. Y arrancamos la segunda parte el jueves 27 de mayo. ¿Está? Buenísimo.
Después ya hablaremos de los parciales, la dinámica y todo eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa de los trabajos grupales que quieran charlar ahora? ¿Quieren comentar? Nosotros somos el grupo 6. Tenemos una pregunta porque le mandamos mails al profesor, nos tocó con Alejandro y todavía no nos respondió, pero queríamos tenemos como el esquema de las ideas principales, pero queremos saber Perdón, una si... cosa, ¿cuándo le mandaron? Qué raro, es muy raro que Ale no les haya respondido. ¿Tienen bien el mail? ¿Cuándo le mandaron el mail? Una vez le mandamos apenas empezábamos a trabajar y nos respondió, así que creo que el mail está bien. Y la segunda vez se lo mandamos creo que hace una semana o un poquito más y todavía no respondió. Bueno, hagamos un favor, manden por si acaso, reenvíenme ese mail a mí, a F. Wiener Derecho, y yo ahora hablo con Ale. ¿Y qué es lo que le quieren? ¿Están dando un avance o quieren que...? No, ¿Qué le quieren? queríamos preguntar, porque nosotros éramos los que hacíamos esta sociedad medio distópica y teníamos como los mandamientos, digamos, la ley de nuestra sociedad y en base a esa ley pasa un caso, fue algo que estuvimos pensando y ya tenemos más o menos la idea de cómo lo queremos hacer y qué personajes queremos tratar y qué temáticas, pero antes de ponérnoslo a escribir bien a fondo, como él nos había dicho que primero pensemos en la idea y después lo charlábamos, para ver si podíamos seguir adelante con eso, queríamos chequear si estaba bien lo que estábamos pensando, antes de redactarlo bien. Reenvíenmelo ahora mismo, reenvíenme el mail ahora y Pauli, hacen un favor, mandale un mensajito a Ale y decirle que lo reenviamos al mail que como en contacto con los chicos. Dale, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno. Bien. A ver. El otro día vi medios de atrás, desde las catacumbas, la clase de Cami y las dos clases de Gonza. Esta es una clase que va a tener mucha información. Entonces, como quiero ahorrar un poco de información, realmente necesito que tengan leído los escritos políticos de Lutero. O sea, para no estar metiéndome en esa cosa pedagógica de entendieron esta parte, esta otra, quiero hacer una lectura general y ponerla en contexto. Entonces, doy por recontra leídos los escritos políticos. Además, les había pedido que a los compañeros que tenían algún tipo de educación religiosa me den una mano me ayuden con algunas cosas. Entonces me acuerdo de la clase pasada, un par que había cristianos evangélicos, no me acuerdo si había algún luterano y había algún que otro apostólico con mayor o menor énfasis. Nos viene bien para contrastar algunas cosas, pero previo a todo necesito hacer una mini situación geopolítica. O sea, más o menos saber dónde estamos parados. Algo obviamente fue apareciendo con las clases tanto de Cami como de Gonza, pero entender más o menos, esto va a ser muy esquemático, qué es Europa en el siglo XVI. O sea, ahora nos paramos a principios del siglo XVI. No importa exactamente el año, no importa las 95 tesis luteranas son de 1517, no es algo que se tengan que acordar, pero más o menos para que se ubiquen, estamos arrancando el siglo XVI. Entonces, acá, digamos, la idea es presentar a la vez que como contemporáneos, obviamente, a Moro, Lutero, Maquiavelo y Erasmo, también, primero, situarlos a cada uno en un lugar particular geopolítico y hacer una gran división, que es la que me interesa marcar ahora, ya vimos a Moro y a Erasmo, una gran división que es hacerlo pertenecer, digamos, entregar Lutero, la figura de Lutero, y más que la figura, la máquina Lutero, máquina en el sentido, como hablábamos, ¿se acuerdan? En las primeras clases, una máquina que es un desarrollo conceptual ligado a conjurar algún tipo de problema, ¿se acuerdan de eso?
Entonces, entregar la máquina a Lutero al problema cristiano y entregar la máquina a Maquiavelo al problema moderno. Entonces, de nuevo, lo que me interesa es que en la misma época, en dos lugares diferentes, pero ahora lo situamos, pero en la misma época, entender, leer a Lutero a la luz de un problema meramente cristiano, o sea, a la luz de un problema que podemos leer del mismo modo, meter en la misma bolsa que como metemos, digamos, que en la que metemos a San Agustín o a Santo Tomás o a Marsilio de Padua o a, qué sé yo, no sé, o el abad más peor, el más pequeño del siglo XIII, o, qué sé yo, o inclusive alguien que esté bajo el mismo problema de eso, el problema de, ¿se acuerdan la pregunta cristiana que nos habíamos inventado acá? ¿Cuál era la pregunta, Lucho Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Algo así. Sí, exacto. Entonces, entregarle todavía esa pregunta a Lutero, o sea, que el problema de Lutero siga siendo ese. ¿Mm? Y a la vez, que el problema de Maquiavelo ya sea otro, ya sea el problema moderno. Nada de esto es tan rígido, nada de esto es tan duro, o sea, todo esto siempre es caricaturesco y esquemático porque así es la educación. No es que, así es la academia, o sea, estamos siempre forzando categorías. Obviamente todo esto es poroso, es plástico, es más o menos. ¿Mm? Todo esto es más o menos, que es la única palabra que no pueden decir ustedes en un parcial. Todo lo que vemos en las facultades, en la academia, es todo más o menos, que es precisamente lo único que en la academia no se puede decir. No puedes decir en un parcial, bueno, más o menos la ley dice, no, ¿qué dice el artículo 14? ¿No? ¿Entienden? Bueno, entonces la idea es hacer esta lectura, esta doble lectura. La situación geopolítica es Europa como la conocemos en el siglo XVI, es a Lutero lo paramos en un ducado particular del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, lo que conocemos hoy como Alemania, ¿no? Alemania, un país muy... en el siglo XVI, a comienzos del XVI, Alemania es... Los territorios alemanes arrancan, los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico arrancan en el norte de Italia, se extienden hasta Dinamarca, llegan a las fronteras francesas. Eso después pongan en Google el mapa de Europa en el siglo XVI, o el siglo XV, más o menos lo mismo. Por acá bajé alguno, pero no sé dónde lo guardé. A ver, espera. Comparto un minutito que acá lo encontré. Había bajado uno. Mini. Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XVI, comienzos del XVI. ¿Ven? Más o menos al norte de Italia. O sea, y a Lutero lo vamos a parar en Sajonia, esta parte verde. Lutero nace cerca de Wittenberg y es teólogo por la Universidad de Wittenberg. Y esto que llamamos Sacro Imperio Romano Germánico son más o menos entre 200 y 250 unidades políticas relativamente independientes, centralizadas bajo el poder de un emperador. Que ese emperador viene desde el Imperio Carolingio, bueno, no sé si oyeron hablar en algún momento de Carlomagno, creo que es del siglo IX. Bueno, esa idea del Imperio Carolingio se extiende luego en el Sacro Imperio Romano Germánico, que es lo que se conoce como el Primer Reich. ¿Vieron cuando vieron películas de la Segunda Guerra? Que se escucha hablar del Segundo Reich, Hitler. Bueno, el Primer Reich, el primer reino, es el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que va más o menos desde el 800 hasta el... ¿Cuándo cae el Sacro Imperio Romano Germánico? Con Napoleón. Claro, pero 1819, creo que es. Bueno, sí, por ahí. O sea, vean la extensión. Ok. Pero lo importante es, tenemos más o menos entre 200 y 250 unidades políticas relativamente independientes con un intento unificador en la figura de un emperador. Un intento unificador en la figura de un emperador. ¿No?
Ok, saco esto. De estos mapitas hay un montón. Me interesa, perdón, acá abajo. A Maquiavelo lo vamos a situar después en lo que hoy conocemos como Italia. Pasa que lo que hoy conocemos como Italia, del mismo modo que lo que hoy conocemos como Alemania, lo vamos a dividir en 250 unidades políticas, a Italia las vamos a dividir en más o menos 40, 50 unidades políticas diferentes. Entonces vamos a estar hablando del tiempo de la República de Florencia, los estados pontificios, acá se llegan a ver que el Ducado de Milán, la República de Venecia, etcétera, etcétera. El Ducado de Saboya, Saboya del Sacro Imperio, el Reino de Nápoles y las dos Sicilias, etcétera. Entonces ahí lo vamos a ubicar a Maquiavelo. Sacando esto, lo que hoy conocemos como Francia en términos territoriales para el siglo XVI es más o menos parecido a lo que era el siglo XVI, Francia. Digamos, y está más o menos unificada bajo la figura de un rey. Y todo esto se acuerdan de la secundaria, los territorios de la península ibérica están precisamente en el siglo XVI, logran la unificación. ¿Se acuerdan que se unen los reinos de la confluencia de los reinos de Castilla y Aragón? ¿Se acuerdan? Sí. 1492, además, justo ese año, Isabel la Católica y ¿cuál era? Fernando. Fernando VII, ¿no? Exacto, y él es bastante parecido a lo que es España hoy, bastante parecido. Y así son los catalanes que se ponen contentos. Todo otro tema, hoy murió el Risitas, estoy muy apenado. Yo tengo gran parte de mi vida ocurre en España y hoy murió un ícono español. Bien. Entonces, más o menos para que se ubiquen geopolíticamente. Ok. Dada esta situación geopolítica, les quiero pasar ahora un fragmentito de una peli. Muy gordito, fragmentito de una peli. La peli se llama Juana de Arco, Joan of Arc, con Mila Jovovich y Dustin Hoffman. Peliculón de hace, no sé, que yo como 15 años tiene. Les quiero pasar un fragmentito, así que atención. Ok, no lo encontré subtitulado. Así que, como imagino que hay varios que no hablan inglés, lo que voy a hacer es lo voy a doblar yo arriba. Voy a ir doblándolo arriba más o menos, para que todos, me interesa que todos lo entiendan bien. Después les paso el link. Yo voy a cortar la grabación acá, así no me jode después cuando lo subo a YouTube. Bien, ahí vamos. Llamémoslo un evangélico, un protestante conservador tradicional, es que primeramente cree en la justificación solamente por fe y por gracia, es decir, justificado por Dios, acto donde Dios lo considera como justo al hombre, y por gracia porque Él quiere. Otro de los aspectos es que la única y suficiente norma de fe son las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, estoy hablando de distintivos más o menos... Sí, perfecto. ¿no? Después también el tema del sacerdocio individual de cada uno de los creyentes, donde no se necesitan en sí personas mediadoras o digamos de alguna u otra manera que sean mediadoras entre Dios y nosotros, sino que cada uno de ellos, a usanza del Antiguo Testamento, donde había un sacerdote, somos nosotros, y un sumo sacerdote que es Jesucristo, que es nuestro vínculo directo con Dios. Eso es una de las grandes diferencias. Después puede haber otras más, en un sentido más acotado. Por ejemplo, en el protestantismo en general hay un permiso, ¿no es cierto? O es obvio de que un ministro puede ser casado, tener hijos. Esos son algunos de ellos, ¿no es cierto? Ok, buenísimo. ¿Alguien quiere agregar alguna otra o alguna que haya tenido práctica, alguna diferencia, alguna... Voy a mencionar una cosita que dijo recién. Bien. Hay infinitas biografías de Lutero y a mí hay una muy linda que se llama
¿cómo se llama? Lucien Febvre, se llama Lutero, un hombre, un destino. Anótenlo, está el Fondo de Cultura Económica. Muy linda, pero de último, para hacer un recorrido por la vida de Lutero, ponen en Wikipedia Lutero, y hay películas sobre Lutero, mínimamente. La idea es que, más allá de la biografía, ¿no? Lutero, creo que los padres de Lutero querían que estudie Derecho. Y hay una historia en la cual lo agarra de joven una tormenta en un campo, una tormenta eléctrica muy fuerte, medio que dice, si zafo de esta me ordeno sacerdote. Y efectivamente zafa de la tormenta y se ordena sacerdote. Y no solo se ordena sacerdote, sino que se convierte en doctor en teología. Al convertirse en doctor en teología, Lutero es una figura, hoy diríamos, una especie de intelectual, un formador de opinión. Es una persona a la cual van a estar todo el tiempo solicitándole que se expida sobre cuestiones. Obviamente, digamos, la expresión de Lutero va a ser teologal, pero a través de una expresión teologal lo que va es dejar sentado posición, o sea, interpretación con respecto a cuestiones mundanas, que son por lo menos las que nos interesan a nosotros. Después es muy famosa el problema de que la reforma luterana, o que Lutero en realidad lo que le pasa es que se indigna un montón con la venta de indulgencias. Ese es como el tuit con respecto a la reforma protestante, es que Lutero es un sacerdote y un teólogo que, como si fuese una señora de Barrio Norte, que está indignada con las ventas de indulgencias, entonces por eso... Es correcto, es verdad, efectivamente, parece que la extensión de la venta de indulgencias era la venta de perdones, que para la época de los papas contemporáneos de Lutero, de León X, León X, había llegado a cotas extremadamente altas, y además, como estaban construyendo la Basílica de San Pedro, que no sé si alguna vez la vieron, está muy bien hecha, se gastaron un dinerito en la construcción de esa basílica. Parece que estaban medio manija con la venta de indulgencias. Y esta es la historia oficial, ¿no? Que es correcta. Y llegan y venden indulgencias demasiado cerca de donde está Lutero, y no es Lutero el primero que se indigna. Hay problemas con la venta de indulgencias, creo que Jan de Hus y hay varios problemas con la venta de indulgencias, pero el problema de Lutero es que dice, si los fieles acceden al perdón por medio, o sea, la indulgencia o el perdón por medio de la compra de indulgencias, medio como que se van a relajar en el camino recto. ¿Cómo explicarlo? ¿Por qué los médicos no quieren que la gente tome clorofila, cloroquina, ivermectina? Y porque podés creer que tomando hidrocloroquina o ivermectina o qué sé yo, te vas a salvar del coronavirus, y en realidad lo que tenés que hacer es ponerte barbijo, usar con el gel, esperar la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón el ejemplo tan contemporáneo, pero la cuestión de la venta de indulgencias además tiene el problema ese del relajamiento con respecto a la justa o recta acción del verdadero cristiano. Porque todo esto gira alrededor de la pregunta de ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Que es la misma pregunta que ¿qué quiere Dios de mí? Entonces, ¿cómo accedemos a eso? ¿Cómo sabemos si estamos actuando o no cristianamente? Cada vez que le preguntan a Lutero, que Lutero se expide sobre algún asunto mundano, Lutero, y lo deja bien claro, lo han leído en los textos que tienen, Lutero lo que se está expidiendo es, lo que le preguntan a él es si tal acción es obrar cristiana o no cristiana, o obrar cristianamente o no cristianamente. Con respecto a las rebeliones campesinas, cuando le preguntan a Lutero con respecto a las rebeliones campesinas, Lutero dice, las rebeliones campesinas están justificadas. Las razones por las cuales las ligas campesinas se levantan contra los señores, y acá los señores son los señores territoriales de cada una de estas unidades políticas del Sacro Imperio Romano Germánico. El duque elector de Sajonia, el duque elector de Augsburgo, el duque de no sé cuánto. O sea, cuando los campesinos, las rebeliones campesinas son muy organizadas y son bastante fuertes.
se levantan contra estos señores. La pregunta que le hacen a Lutero ¿es justo que nos rebelemos contra las acciones de estos señores? Y Lutero dice, las razones son justas, el levantamiento no lo es. Pero Lutero dice, pero ustedes me están preguntando a mí cómo es actuar cristianamente. Si las rebeliones si pueden llamarse ligas cristianas. Voy un cachito antes. Los condena. Voy un cachito antes. Los condena. Dice Sí, que sí, no son claro, ligas claro. cristianas. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no. Dale. Sí. Porque en todas las cartas, lo que vos planteás es clarísimo. Él siempre se fija en el Evangelio y en obrar según Cristo. Entonces, por más que dice, sí, está bien, los príncipes son una porquería, pero ustedes como cristianos se la tienen que bancar, porque el buen cristiano se la banca toda. Y si lo matan, y todo, de la única manera que un cristiano puede hacer algo es para ayudar al prójimo, no por beneficio propio. Entonces, por un lado, en las 12 artículos de los campesinos, el primero que más les reconoce dice, sí, está mal que no le dejen tener su propio sacerdote. Pero después como que ustedes empiezan con el bien propio y de hecho, como vos decís, los condena, o sea, está bárbaro el reclamo. Ahora, cuando se alzan en armas, los condena peor que antes. Inclusive vamos un cacho más atrás. Si la pregunta es sobre si el Papa actúa o no actúa correctamente, sobre si el Papa interpreta o no interpreta correctamente, o sea, el problema de Lutero es un problema de interpretación, es un problema de discurso. O sea, efectivamente Lutero tiene un problema personal, si querés, con ese Papa particular. Ahora vamos a ver por qué. Pero la cuestión para Lutero dice, a ver, ellos, ¿no? Los romanistas, la escolástica cristiana, han construido 3 murallas y esas 3 murallas son 3 murallas discursivas sobre las cuales están sosteniendo un poder efectivo. Entonces, si alguien se acuerda de las 3 murallas, a ver si me las dice. Esto es como las tablas, hay que saberse la memoria. Primera muralla. Una es que sé que una es que la escritura sagrada la interpreta el Papa. Esa es la segunda muralla, monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras, correcto. El Papa tiene monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras. Que toda la estructura que representa al Papa es el Papa, creo que es esa. Y después la tercera es que solo un Papa puede llamar a un consejo, o un concilio. Un concilio. A ver, la primer muralla es que hay superioridad del orden terrenal sobre el orden secular. Superioridad del orden terrenal sobre el orden secular. ¿Qué dice Lutero? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice Lutero que ellos dicen y sobre los cuales construyen el poder efectivo de la Iglesia católica? Acá hay que hacer un paréntesis importantísimo. Estamos en el momento de pico expresivo del poder de la Iglesia romana. Estamos en el momento en que la institución Iglesia Católica está a punto de comenzar a perder potencia. ¿No? Estamos justo en ese momento. De hecho, no nos interesa ver a Lutero como una especie de superhéroe que genera la reforma por indignado y porque, o sea, Lutero es expresión de un desgaste. Lutero es la emergencia de algo que viene corroyéndose hace tiempo, que ya está empezando a dejar de tener capacidad de crear mundo. Está empezando a dejar, o sea, la Iglesia de Roma como institución, el poder del catolicismo cristiano, del cristianismo católico, está empezando a dejar de tener capacidad de crear ese mundo. ¿Ah? Entonces, dice Lutero que ese mundo creado está sostenido en estas 3 construcciones discursivas. ¿Por qué discursivas? Porque la fuente es la misma para todos. Del mismo modo que Lutero ve cómo se arman cada una de estas 3 murallas, del mismo modo las va a derribar con las mismas herramientas.
no por revelación divina, no por aparición de signos, sino por lectura de las revelaciones para las cuales accedemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir que dicen ellos que hay un orden superior a otro? Bueno, el orden eclesiástico, que es el orden compuesto por el Papa, los obispos, los curas, las monjas y hasta el último monaguillo, es superior al orden terrenal. ¿Cuál es el orden terrenal? El orden compuesto por el rey más capanga hasta el último, no sé, cabo primero. Hay dos órdenes. Ellos dicen que el orden eclesiástico es superior al orden terrenal. Porque, bueno, hay una serie de razones. Porque están ungidos de caracteres indelebles, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Lutero? No, no hay un orden superior a otro. Y a ver si acá les va a empezar a resonar una cosa, ¿no? Lutero obviamente es un teólogo, sacerdote y teólogo experto agustiniano, experto en San Agustín. O sea, lo ponemos en la línea Platón-San Agustín, en la lectura platonística. Entonces, a ver si les resuena esto. No hay un orden superior a otro. Hay un solo orden. A ese orden lo llamaremos cristiandad. Y dentro de ese orden que llamamos cristiandad, lo que hay es funciones, tareas. Unos tienen la tarea de extender, de evangelizar, unos tienen la tarea de extender la palabra, otros tienen la tarea de interpretar. Ahí Lutero va a hacer va a meter pica ahí igual, otros tendrán la tarea de interpretar, Lutero va a decir todos. Otros tienen la tarea de empuñar la espada, o sea, de mandar. Otros tienen la tarea de dar clases, otros tienen la tarea de ser abogados, otros tienen la tarea de ser enfermeros, otros tienen la tarea de, ¿no? Tareas, funciones, tareas, funciones. Hay un único orden y hay funciones. Hay funciones espirituales y hay funciones materiales. ¿Les suena esto, no? ¿Se acuerdan de...? Ok. No sé si les llega el momento bonito. Si un grupo de cristianos va en un avión y el avión se cae en el medio de la isla de Lost, bueno, uno va a ir a buscar leña para hacer un fueguito, otro va a ir a pescar y otro va a administrar los sacramentos. O sea, no hace falta que haya un sacerdote, porque todos somos sacerdotes. ¿Qué nos convierte a todos en pertenecientes al orden cristiano? ¿Qué nos ingresa a todos en la cristiandad? El bautismo. El bautismo, exactamente. Compartimos un bautismo, todos hemos sido bautizados, compartimos unos mismos evangelios, compartimos una misma fe. Algo de lo que dijo Leonardo antes, que lo menciono brevemente, pero Lutero en algún momento, y esto es parte interesante de la biografía, tiene lo que nosotros hoy en día llamaríamos una depresión. Pero por supuesto, Lutero no se deprime. Se deprime Maquiavelo, nos deprimimos nosotros. Lutero tiene un problema de existencia que lo soluciona con lo que se conoce como justificación por la fe. Justificación por la fe. Entonces, más allá de la pregunta por los actos, como dijo Leonardo, la cuestión ya está cerrada, en realidad. A lo sumo, participamos de la gracia de Dios. La idea de la fe es idea de entrega pura, no es la idea de cálculo, de estar todo el tiempo calculando a ver si con la acción o no la acción me voy a ganar ese lugarcito en la eternidad. Lo que hay es entrega absoluta. Hay alguien que decía, no me acuerdo quién era, que en realidad el número de elegidos para la eternidad además ya está hecho. Ya está. Los elegidos ya están elegidos. Ya están. O sea, todo esto de andar calculando acciones, el número de participantes del paraíso ya está cerrado. No me acuerdo quién era ese. Eso está en un texto. Los adventistas del séptimo día, esa denominación que dicen que hay como... Cerrado. Sí. Ya están, ok. O sea, los que se advinieron, el séptimo día se advienen los elegidos o se van para arriba, en realidad. Algo así. Ok. Hay un solo orden.
el Papa tiene la función de administrar la palabra, el rey tiene la función de administrar la espada, etc. Punto. Del mismo modo, monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras. Bueno, no puede haber monopolio, o sea, no puede estar monopolizado en una sola persona la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque esa persona se puede equivocar. Da un montón de argumentos, ¿no? Pero la persona se puede equivocar. ¿Por qué? Porque es una persona. Lutero es bastante punk en ese sentido. Dice, no, además, justo este en particular, o sea, si justo el monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras está en este en particular, bueno, este en particular es el demonio. Entonces, toda la cristiandad estaría siguiendo la interpretación del demonio. Pero más allá de que ese papa sea el demonio. Entonces, no hay tal cosa como, o sea, se derrumba la muralla el monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Quién debe interpretar las Sagradas Escrituras? Todos, cada uno. Cada uno. La tercera muralla, dice Lutero, caen cuando caen las otras dos, el monopolio de convocatoria a concilio. ¿Alguno vio la peli? Siempre nos gusta comentar esto. ¿Alguno vio la peli o leyó el libro? El libro es... Las dos cosas son maravillosas, pero El nombre de la rosa, el libro es de Umberto Eco, y la peli... Yo vi la película, trabaja el Daniel Day-Lewis, creo, ¿no es? No, John Connery. Ah, no, John Connery, sí, la vi. Sí. Yo la vi, profe. Gran película, peliculón, ¿eh? Sí, recomendación para, no sé si está en Netflix o en dónde, pero véanse El nombre de la rosa. Mínimamente es la historia de es una reunión, llegan un montón de representantes de diferentes órdenes religiosas a una abadía en el medio de la nada, porque se van a encontrar es como una especie de discusión previa a un concilio. Entonces llegan los franciscanos, llegan los del Santo Oficio de la Inquisición, llegan de diferentes órdenes. Bueno, hay una serie de crímenes en esa abadía, alucinante. Pero lo que me interesa es que en esa abadía, esa discusión que van a tener ahí es previa a un concilio. Y la discusión que tienen es la discusión alrededor de los ropajes de Cristo, que parece una discusión como nimia o poco mundana o recontra abstracta. Discuten si a quién le pertenecen, si las ropas de Cristo le pertenecían a Cristo, si los ropajes de Cristo, si los bienes de Cristo le pertenecían a Cristo, que es un modo elíptico de hablar de a quién le pertenecen los bienes de la iglesia. Con lo cual es un modo elíptico de definir qué es iglesia. Obviamente la definición de Lutero de iglesia es una definición más ligada a la definición originaria de eclesía, como ¿qué es la iglesia? Bueno, iglesia somos todos, es la congregación de fieles. Esa es la noción de iglesia, a diferencia de la institución iglesia romana. Digo, yo no soy cristiano, pero todos ustedes son cristianos, no sé si alguno tuvo la suerte en algún momento de ir al Vaticano. Yo no creo que puedas ir al Vaticano y cada vez que te gusta una de esas copas de oro que hay por ahí, o uno de los tremendos mapas que hay, decir yo soy socio, me lo llevo para casa. Digamos, la discusión por los bienes no es una discusión menor. Es una discusión de pertenencia, de qué significa pertenecer. ¿Qué significa pertenecer? También es la discusión sobre quiénes somos. Y es la misma discusión cuando discutimos quiénes somos, que es una discusión meramente política, que requiere discutir quiénes no son nos. Quiénes somos nosotros, también es definir quiénes no somos nosotros, o quiénes no son nosotros. Más adelante, cuando en un mes más o menos, vamos a ver un texto muy lindo, que se llama El concepto de lo político de Carl Schmitt, que va a definir lo político por este lado, ¿no? Les adelanto, algunos ya lo saben, la cuestión de amigo-enemigo. La definición de la comunidad política es un nosotros que se define por oposición a un otro. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es no nosotros, que es otro? ¿No? Ya empezás con un juego así. Nosotros somos los que no somos esos otros. ¿Quiénes son esos otros? Los que no quieren que nosotros seamos nosotros. Piensan que estoy pelotudeando, ¿no? Pero entramos en una especie de loop. Bueno, ¿cuál es ese nosotros que tenemos que definir acá? El que hablábamos antes. ¿Qué es un cristiano?
Porque acabamos de decir, digamos, el bautismo nos hace a todos cristianos. Sí, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué es ser un verdadero cristiano, qué es ser un buen cristiano. Y para Es Lutero, otro modo de formular la pregunta que quiere Dios de mí. Seguir a Dios. ¿Cómo? Seguir a Dios. Sí, ¿cómo? Que obedezcas a la autoridad. para ¿A qué Lutero, autoridad? Al gobierno y a la iglesia. ¿Al gobierno o a la iglesia? ¿O al Creo que gobierno y a la lo que iglesia? plantea Lutero es al gobierno, al reino secular, si no me equivoco. ¿Y a la iglesia no la debo de obedecer? Sí, lo que pasa es que en algún punto Lutero está en contra en sí de la iglesia, sino más de... Lutero no está en contra de la iglesia. Lutero propone una reforma de la iglesia. Inclusive Lutero ni siquiera está en contra del papado. Por eso él propone una reforma teologal, o sea, una reforma doctrinaria, pero no está en contra del papado. Establece un montón de cambios, léanse, están ahí las 95 tesis, de hecho, agarrás, las bajás y lees una por una. Tesis 1, tesis 2, la tesis del sacerdocio, la tesis de O sea, la cuestión es, así como dijimos que hay un solo orden que se llama cristiandad, dice Lutero, los cristianos, los verdaderos cristianos, los buenos cristianos, son muy poquitos. No solo son pocos, sino que además están dispersos. ¿Entre quiénes? Entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y nosotros somos, la gran mayoría no somos verdaderos cristianos, no somos buenos cristianos. Hay dos mundos, dice Lutero. Hay un solo orden, pero podemos hacer esta división, esto se llama la teoría de los dos reinos. Zwei-Reiche Theory. Lutero no la llama teoría de los dos reinos, sino que Lutero dice simplemente, hay dos reinos. Hay un reino espiritual y hay un reino secular, terrenal. ¿Quién instituye los dos reinos? Dios. Esa es la pregunta más, por supuesto. Por Dios, supuesto. y ahí es la crítica que él fundamentalmente hace. Dice que el reino terrenal es, lo crea Dios y le da poder para las cosas terrenales. Exacto. Y el reino espiritual? Lo maneja él. Y cada uno lo maneja. ¿Quién es él? Él. Él es Dios. No. Es Cristo. Dios maneja los dos reinos. A ver, si nos ponemos bueno, pero organigrama empresarial, el Dios Evangelio. maneja los dos reinos. El Evangelio. Lo que tenemos es un reino que es puramente espiritual, al cual pertenecen los verdaderos cristianos. Es espiritual, no es terrenal, no es material, al cual pertenecen los verdaderos cristianos. Y ese reino tiene un instrumento de gobierno instituido por Dios, y ese instrumento de gobierno se llama la palabra. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de la función del Papa es administrar la palabra? Bueno, Dios le entrega la palabra y la palabra es el instrumento de autoridad bajo el cual van a estar sometidos los verdaderos cristianos. El Evangelio. Los verdaderos cristianos, que son poquitos, sí, es lo mismo. Digamos, la palabra aparece, son los evangelios, está en los evangelios al cual accedemos a través de la lectura de los evangelios en las escrituras. ¿Cómo accedemos? Bueno, los cristianos pertenecemos a ese mundo, nos guiamos por la palabra, sin embargo, habitamos un mundo también terrenal, un mundo material. Ese mundo material tiene un instrumento de autoridad necesario para aquellos que no se guían por medio de la palabra, para ellos que no están sometidos o no pertenecen solo espiritualmente. El instrumento de gobierno que Dios le entrega a los hombres para gobernarse lo llama la espada. La espada es el poder efectivo, los ejércitos, la autoridad, el poder real, el poder concreto, la capacidad de coacción. Para el reino espiritual, la palabra. Para el reino del mundo, la espada. Los cristianos que, si bien habitan el mundo espiritual y se gobiernan por medio de la palabra, viven también terrenalmente.
Con lo cual también se someten al poder de la espada. Entonces, ¿a quién era lo que el problema que llegó recién Rocío? ¿A quién obedece? ¿Material, terrenal, corporal, temporalmente? Me someto a la espada. Al poder del rey, si querés. Espiritualmente me someto a la palabra. Pero yo, que no soy un buen cristiano, yo ni siquiera soy cristiano, yo no habito en un reino espiritual. No tengo ni nada. El cristiano, el verdadero cristiano, que sí se somete a un mundo espiritual, pero además no solo se somete a la espada temporal, sino que en caso de ser necesario la empuña. Será verdugo, dice en un momento, será verdugo, será soldado, será. ¿Necesita la espada el verdadero cristiano? No. Sin embargo, se somete. Nosotros, los no cristianos, los malos cristianos, los no verdaderos cristianos, la palabra no nos... Es como, en un momento dice algo así como querer gobernar un rebaño de lobos, una oveja gobierne un rebaño de lobos, ¿no? O sea, no se puede utilizar el instrumento de autoridad de un mundo para el otro. No sirve de nada la palabra, no sirve de nada en términos de efectividad, como instrumento de poder para el mundo terrenal. Nosotros necesitamos la espada. Dije, si metes todo en un corral, lobos, zorros y ovejas, y que las ovejas del buen pastor se terminan todo destruyendo porque no respetan la palabra. En Exactamente. definitiva, la espada lo que hace es cuidar a los buenos cristianos de los malos. Exactamente. De esta Pero manera es la pero forma... guarda, perdón, que no podemos nosotros, digamos, no podemos, tampoco sirve la espada para tratar de gobernar cuestiones espirituales. No, supuestamente él dice que la espada, en forma cristiana, y también es la crítica que le hace a los príncipes, critica a todo el mundo, a los príncipes, a los campesinos, le da a todo el mundo, la espada solamente debe usarse en forma cristiana para proteger al buen cristiano, al prójimo, no por valor Okay. personal. Pregunta, supongamos, situémonos estamos en medio de las rebeliones campesinas que son justas y el príncipe de mi qué sé yo, terruño me sale en mi lugar, el príncipe bajo el cual estoy, bajo su mandato de autoridad, intenta utilizar la espada para convertirme a mí o para convencerme de cuestiones espirituales. Y viene a mi chakra, y además de matar a mis hijos, robarme la cosecha, secuestrar a mi compañera y violar a mi chanchito, no solo eso, sino que con el tremendo poder de los ejércitos que están alrededor de mi chakra, me quiere obligar a mí a, no sé, qué sé yo, la lectura de quinto tomo del Capital. ¿Qué hago? ¿Puedo revelarme? Acá de lo que se trata siempre la pregunta es esa, Pablo, ¿qué es ser un verdadero cristiano? Yo como quiero actuar cristianamente, ¿qué debo hacer? Vos no tenés que utilizar la fuerza y tenés que mantener la convicción en Cristo, en el Señor. O sea y si te cuesta la vida terrenal, te la tenés que bancar. No tenés que leer Marx. Si Dios no marca, tenés que leer Marx, te tenés que bancar que te mata al chanchito, que se lleva a tu mujer, y no tenés que leer Marx. Y si te cuesta la vida terrenal. De hecho, la única rebelión, la única resistencia posible, dice, bueno, bancátela, como dice Pablo, después fíjate si conseguís un lugar donde encuentres una autoridad terrenal que te permita a vos vivir acorde a tus creencias. Claro, eso le decía a los sacerdotes, que se rajen, Exacto. que se vayan para otro lado. Bien. ¿Hasta dónde se extiende la autoridad? Vieron que es el título, ¿hasta dónde se extiende la autoridad? ¿Hasta dónde llega la autoridad? Bueno, la pregunta es primero, ¿qué autoridad? Entonces, la autoridad de la palabra va a operar solo espiritualmente. No va a alcanzar, no va a tocar, no va a obrar
sobre porque además aquí hay una cuestión obvia. El paso de la vida por la vida, el paso por la tierra es un paso finito. Lo que está en juego es la eternidad. La noción del tiempo luterana es una noción de un tiempo lineal y finito, y de principio y fin. Pero hay una doble noción de tiempo. O sea, no solamente está el tiempo lineal, acumulativo, lineal y finito, sino que hay otro tiempo, que es un tiempo eterno. El tiempo lineal es el tiempo del reino del mundo, es el tiempo de nuestro paso por el lecho de espinas, no sé qué, y después, de acuerdo a si hemos sido elegidos, no, si hemos obrado bien, no importa, veremos. El tiempo que verdaderamente se la juega es el tiempo. Podemos analizar también acá a Maquiavelo, a Moro, a Lutero, que yo, con nociones del tiempo diferentes, cómo empiezan a colisionar nociones del tiempo. De la noción cíclica del tiempo arcaico a una noción de tiempo a la vez que finita y temporal y recta y lineal y acumulativa, una doble noción con una noción de tiempo atemporal, más que atemporal, es eterno, y el pasaje que vamos a ver con Maquiavelo después de otro tipo de tiempo, que es más parecido a nuestro tiempo, que es finito, que es lineal, que es acumulativo, pero que tiene algunas particularidades. Cuando Lutero redacta las 95 tesis, obviamente no cae muy bien en Roma y le piden que se retracte. Bueno, toda la historia léanla en la Wikipedia de Lutero, no importa, pero le piden que se retracte, no se retracta. Dice, hay una escena muy famosa que es Lutero clava las 95. A ver, siempre está, que clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittgenstein. Es un lapsus que solo hace gracia a Antoine, ¿no? Pero no importa. Clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, o hay otra teoría de que clava la bula de excomunión en la puerta de la catedral de Wittenberg. De cualquier manera, a mí esto me gusta verlo, pues todos tenemos la cabeza quemada por las películas de Hollywood, como una especie de superhéroe que hace una especie de fuck you así, clava en la puerta para que todos vean cómo se la banca contra. Y acá hay que hacer otro paréntesis. No es menor que esta capacidad o este intento de reforma, o esta capacidad de resistencia, o esta baja en el obrar de la capacidad de crear mundo que tiene Roma, se da en Alemania o en los territorios alemanes que están bastante alejados, y no se da inmediatamente en los territorios italianos. Y además los territorios alemanes son las ciudades, hay medio como ahora, o sea, son muy poderosos económica, y el desarrollo social es muy grande también. Y las ciudades imperiales alemanes son tremendos, o sea, ahí lo ubicamos a Lutero. No es un monje perdido en, no sé, qué sé yo, un monje perdido en los confines del reino de Venecia. El reino de Venecia llega hasta todos los Balcanes. Lo que hoy son los Balcanes, llega hasta Serbia. O sea, es un teólogo de Wittenberg. Cuando llega la bula de excomunión, la otra, en vez de verlo como un punky que clava la bula de excomunión, también hay otra teoría que tiene perfectamente lógica, que no hay televisión, no hay Twitter, no hay teléfonos. O sea, clavar las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, es decir, puse en una pizarra que hay, que es el lugar por donde todos pasan y todos leen. Ya, es ponerle chinches. Te pongo con chinches el cartelito de "se busca mi perrito", porque es el lugar por donde se ve. No importa, háganse la idea que quieran. A mí me gusta la de se va haciendo faquio así, clava la bula de excomunión. La bula de excomunión es cuando el Papa le dice, si no te retractás, bueno, en fin, le dice el Papa. Mejor retractate, le dice. Como la cosa se pone espesa, hay el duque elector de Sajonia, creo que es Federico II, simulan una especie de secuestro de Lutero en el camino, cuando están los envíos papales, simulan un secuestro de Lutero y lo guardan en el castillo, en su castillo, y Lutero pasa
pasa un tiempo largo protegido por el duque elector de Sajonia. Jugá. El problema de Lutero en 1517 es un problema similar al problema de San Agustín, al problema de, no sé, del Papa Pancho hoy en día, al problema de un verdadero creyente, que las acciones personales de Lutero, además obviamente todo esto lo saben, pero vieron que Lutero cuando redacta las 95 tesis y además todas estas cartas que leyeron, tienen una muy buena distribución. Hay un invento que ya tiene un par de años igual, ¿no? Que es la imprenta de tipos móviles, pero no solo las 95 tesis, sino que Lutero, en concordancia con la segunda muralla, que no se acuerdan del monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras, Lutero lo que hace es hacer la primera traducción de ¿qué cosa? De la Biblia en alemán. Exacto. Hace la primera traducción de la Biblia a un idioma vulgar, por lo menos la primera que conocemos. Y las traducciones de la Biblia de Lutero al alemán son un éxito editorial, diríamos hoy en día. Porque además piense lo siguiente, o sea, para poder interpretar las Sagradas Escrituras, no solo hay que saber leer, sino que hay que saber leer latín. El hecho de que Lutero traduzca la Biblia del latín al alemán extiende bastante el acceso directo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca, o que no solo lo que propone, sino lo que provoca la Reforma Luterana? Que la relación con la palabra, en vez de estar mediada jerárquica, interpretativa e institucionalmente, además de estar mediada jerárquica, interpretativa e institucionalmente, Lutero lo que dice es, esto es novedoso, esto es una revolución, dice, el problema de cada uno. Obviamente tampoco no es Lutero el primero que lo dice, pero la idea, el cambio acá es que ahora la salvación o no, la participación o no, el conocimiento como para ser un verdadero cristiano, ahora deja de estar mediado por la interpretación y pasa a ser una cuestión. Entonces, si el príncipe empuña la espada correctamente o incorrectamente, nosotros como verdaderos cristianos nos vamos a someter a la espada. Si utiliza la espada para el mal, nos vamos a someter a la espada, porque ya sabemos, el cristiano ante la adversidad pone la otra mejilla. La única razón que tiene el cristiano para atravesar este valle de lágrimas es el prójimo, no está para sí mismo, sino para el otro, para el prójimo, etcétera, etcétera. Toda esta parte ya la saben. Con lo cual, si actúo o no actúo bien, es un problema mío. Si el Papa actuó o no actuó bien, si el príncipe actuó o no actuó bien, bueno, tendrá que rendir cuentas, obviamente no acá, sino allá. Piensen cómo, o sea, el proceso, el mundo que se inicia a partir de la Reforma Luterana, podemos elaborar 200.000 tesis si Lutero quiere provocarla, porque lo que provoca Lutero es, en muy poco tiempo, el mapa europeo cambia, y en muy poco tiempo, pasa que ahí yo tengo mis reservas, o sea, porque si no tenemos el problema de la visión yankee Hollywood de la vida, que es creer que aparece un superhéroe genio que por sus propias acciones logra cambiar todo. Y a mí me gusta más ver la noción de emergencia. Bueno, Lutero es una emergencia de algo que se está cultivando, que ya está ocurriendo. Que necesitaba... No lo dice él lo dice, Sí. ese mismo ejemplo con el tema de los campesinos, que dice que estos son emergentes de la injusticia del Papa y de los cosas. O sea, si no hubiera sido Lutero, hubiera sido Peroncho o quien sea.
Exactamente, por eso Es la inclusive, por eso decadencia. digo, Lutero no es Lutero no está contra el papado, no está contra el papado, si bien Contra ese papa. las 95 tesis propone una modificación tremenda en todo el ordenamiento de la Iglesia Católica, pero no es que es antipapista, es anti ese papa, sí, particular, pero es un problema temporal y particular. Mm. Ok, después, bueno, veremos la contrarreforma, etcétera, etcétera, pero el mundo con Lutero está cambiando y cambia de modo muy, muy palpable, muy evidente, muy... O sea, cambia con Lutero, ya estaba cambiando con Lutero y cambia después de Lutero. Estamos justo en ese momento en el cual se hace muy explícito el cambio. Por eso es tan interesante el siglo XVI. Por eso nos paramos, por eso leemos a Maquiavelo, leemos a Lutero, leemos a Moro. Es un momento particular. Para alguna cosa más les quería decir. Bueno, después verán, lean por ahí las cuestiones que yo, el calvinismo, los seguidores de Lutero, digamos, vean todo eso y vean cómo... Pero sí, el mundo a partir del siglo XVI no solo deja de, digamos, el cristianismo deja de tener la capacidad de... Porque si quebramos la cadena interpretativa, lo que estamos haciendo es estamos quebrando una cadena de autoridad muy fuerte. Pero eso quiere decir también que es una cadena de autoridad que ya estaba resquebrajándose. Entonces, pasamos a otro tipo de cadena de autoridad. Lo vieron con Gonza la clase pasada, creo les pasó un videíto, yo apenas llegué a verlo, pero ¿se acuerdan el momento en el cual el rey dice, sí, el papa sí, está bien, pero yo creo que... ¿Se acuerdan de ese momento? Enrique VIII y Tomás Moro. Claro, correcto. Que es la iglesia, yo soy yo. No es nuestro yo, ¿no? Todavía no es nuestro yo, se está gestando. Pero ahora sí el problema es, en vez de tener o sea, lo que creo que no me acuerdo quién era, al principio Rocío creo que lo dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para actuar cristianamente? Bueno, aprendo a través de los intérpretes de las Sagradas Escrituras o la doctrina de la cual hablo. Ahora tengo un acceso directo. Leo las Sagradas Escrituras. Eso no quiere decir que voy a tener una vida desclericalizada. Pero sí se fracciona la unicidad clerical. O sea, obviamente, la pirámide, la típica pirámide de la Edad Media con la cabeza del papado de Roma arriba, se fracciona. Ojo que, por eso decía, es importante también situarnos en Alemania y ver la capacidad de radiación que tiene Roma en los territorios alemanes. Es el lugar por donde empieza a tener menos irradiación, menos capacidad de radiación. Ok. Lean El Príncipe. Y cuando terminan de leer El Príncipe, lean El Príncipe de nuevo. Y después que terminaron de leer El Príncipe de nuevo, lean El Príncipe de nuevo. Ya todos lo saben, al Príncipe ya todos los leyeron, ya todos lo sabemos al Príncipe. Y estamos de acuerdo con todo eso. Bueno, vamos a darle un poco de rock al Príncipe, porque si no... Entonces, yo soy muy especialista en Maquiavelo. No joda esto. No joda esto. Así que quienes leyeron El Príncipe, bueno, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Es un texto recontra amable, si quieren, es hermoso el texto. Todas las ediciones que encuentra El Príncipe están todas bien. No hay ningún problema. Es un texto hermoso. Es un texto que, nada, va como opinión. Pero con 2 termos de mate te lo lees. Bueno, ¿qué comentarios? Leonardo, me interesa escucharte. ¿Alguna cosa que va retumbando que te... Agradezco mucho la intervención que hiciste al principio. Tal vez algo de lo que podría decir en experiencia. Yo sé que muchas veces, por cuestiones de tiempo, pero creo que a veces hay que hacer una lectura, a la hora muchas veces de hablar del cristianismo, muchas veces en un ámbito académico, a veces quedan cosas en el tintero y creo que esto no
para pretender influenciar a nadie, a que se convierta el cristianismo o no, pero creo que muchas veces habría que hacer una lectura del cristianismo tratando de observándolo mucho más profundamente. Digo esto ¿por qué? ¿No? Porque muchas veces suele pasar que hay una lectura que nosotros como cristianos no la compartimos, a raíz, ¿no es cierto?, de que al tener el acceso, al estudiar los textos, muchas veces es como que hay una visión estándar de lo que es el cristianismo en cuanto a la vida, a la muerte, a la guerra, a la paz, al prójimo. En definitiva, ¿no es cierto?, a la vida en general. Entonces creo que sería muy cómodo hacer, por ejemplo, yo como cristiano también soy un interesado en la lectura, por ejemplo, de lo que es el judaísmo o alguna otra disciplina. No tengo pudor en decir, lo leo a Marx, por ejemplo, o a ningún otro autor. Para mí no es un límite intelectual, pero creo que hay que hacer una lectura muchas veces muy profunda y creo que en ese caso ayuda mucho a poder comprender más o al menos tener una visión distinta sin por eso tener que identificarse como cristiano o no. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Ahora ya hablando a título personal, yo tengo una formación por parte de mis viejos judíos, de familia judía, profundamente anticlerical. Yo he sido formado en el anticlericalismo. O sea, no tuve formación religiosa, pero además de no tener formación religiosa, tuve formación anticlerical, o sea, atea anticlerical. Mi relación, obviamente, me dediqué a la filosofía, me dediqué a la filosofía política, no me atrae infinitamente la lectura con el sesgo político, con el sesgo filosófico de textos religiosos. Me atrae, es algo a lo cual me dedico. Desde quizás mis favoritos, que son los textos paganos, que algunos hemos leído, pero también los textos del cristianismo. El judaísmo, aunque soy judío de familias con la que menos relación tuve, con la lectura de textos religiosos del judaísmo, con alguna cuestión media reactiva. Pero el análisis de los textos centrales de los evangelios y los textos centrales de las religiones cristianas o de la religión cristiana es fundamental. Es fundamental, es tremendamente enriquecedor, además. Y además de todo, como ya lo dije, fundamental, es ineludible para todos los que nos dediquemos a este tipo de cosas. Así que, de acuerdo con invitar, también que es un modo creo que está haciendo de invitar a todos a mover prejuicios un poco. ¿Qué más? Bueno. Yo soy muy bueno en quedarme callado, ¿eh? No se me nota, puedo incomodarlos durante media hora, así callados, silencio, no pasa nada. Soy profesor, o sea, estoy acostumbrado. Están pidiendo un tema, los gritos, ¿no? Que se acabe esta tortura. Ahí lo tiré yo. Y ahí puse bueno. ahí va otro. No me quieran primerear, lo elegí yo. No, el mío es re tranquilito. El mío es re tranquilito para terminar en paz. Ok. La voy a hacer curación, ¿eh? Solo por ahí. O el tuyo, Pablo, ya sé, pues si no me pegas después, pero... Uy, qué linda peli, Pablo, para verla de nuevo. Y esa escena te hace llorar. Si no te hace llorar esa escena, no te hace llorar nada. Vamos con el de Pauli, bueno, poné la escena de Pablo. Pero bien, No me enojo, no me enojo. Profesor, para esto de las fechas que dijo del parcial, que después vamos a dar más o menos quiénes van para el parcial el 17 de mayo y el 20. ¿Podría elegir el 20? Porque me mudo el 15. Poco importante, perdón que sea, voy a hacer así, esto no es personal. Okay. No es personal, ¿eh?
No es personal, entonces no te lo estoy diciendo a vos, pero no me interesa. Esto se los digo a todos. No me interesa si se mudan, si no se mudan, si pueden, si no pueden, si tienen justo ese día, no me interesa. Perfecta y bellamente impersonal. Porque si no, a todos les digo que sí. La otra es que es exactamente lo mismo. A cualquier cosa les digo que sí. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer para una fecha o la otra es voy a apretar el botón que me encanta acá porque pago $14 por mes. Entonces, mitad va a una fecha, mitad a otra. Después, la parte del comercio pequeño, o sea, de la mierdilla ahí, la hacen entre ustedes. Siempre y cuando quede más o menos equilibrado quién rinde un día y quién rinde el otro. ¿Está? Pero eso, insisto, comercian entre ustedes, no conmigo. Yo soy pura benevolencia. Sí, ¿te mudás? Sí, por supuesto. Cuando querés no rendir, no rindas, no, está todo bien. Y eso lo voy a decir a todos en todo momento. No rendir, no. El tipo chiflado. Entonces, insisto, impersonalmente les digo, me importa 3 carajos lo que les pase. En términos de horarios y de... ¿Está? ¿Queda claro? Que es otro modo de decir, me importa todo lo que les pase, porque es una especie de Dios benevolente. Después lo ven entre ustedes. Bueno, vamos. Lo lindo del recorte de toda esta clase es que lo único que les va a quedar dentro de 20 años es el profesor que yo tenía que decía que le importaba 3 carajos lo que le pasaba a los alumnos. Es un clásico, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Sí. Pauli. Vamos a lo tuyo. ¿Quién ganó? Hay tres links. ¿Cómo? ¿Qué? Hay 3 links hoy. Está picante. No, ya es el tuyo que lo pusiste primero.